conferencia, antes de proseguir, el título del mensaje: En Betania están los que aman a Jesús. En Betania están los que aman a Jesús. Lectura de la Biblia, Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo del 47 al 57, y capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 11. Antes de proseguir, aún me gustaría comentar algunas cosas sobre estos versículos finales que nosotros vimos, del 42 hasta el 46 de Juan capítulo 11. A mí me gustaría llamar la atención para una cosa: que todo lo que Dios hace, Dios lo hace con un propósito. Él no hace meramente para hacer una propaganda, alguna cosa redundante, sino sin mucho sentido, sino que todo lo que Dios hace lo hace para hacer su voluntad. Entonces, en Juan 11, Jesús realizó un gran milagro, como nadie realizó, resucitando a Lázaro, que ya estaba sepultado hace 4 días. Y cuando Jesús, con una voz diciendo: Lázaro, ven para afuera, Lázaro, Lázaro, aquel que estaba muerto, salió atadas las manos y los pies y vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle y dejadle ir. Desatadlo y dejarlo ir. Desatarle y dejar ir. Parece una cosa insignificante, pero esos 3 últimos versículos tienen mucho significado. En primer lugar, el Señor vino a llamar a sus ovejas para componer su iglesia. Y a esos que Jesús llamó, no son aquellos que son buenos, los justos, los sanos, los que no necesitan médico, sino que son como paralíticos de 38 años enfermo, como el ciego de nacimiento, y también como Lázaro, muerto, ya enterrado hace 4 días. Hermanos, Jesús curó al paralítico. El paralítico anduvo. El ciego fue curado. El ciego pasó a ver, comenzó a ver. Y el muerto, en descomposición, el muerto, por el poder de la palabra, resucitó. Milagros acontecieron en las vidas de esas personas que Jesús quiere llamarlas para ser parte de la iglesia. Hermanos, yo quiero llamar la atención a los hermanos que son líderes de las iglesias. El Señor, nosotros necesitamos ser sensibles al trabajo del Espíritu en la vida de los hermanos. De repente, tú ves que a los hermanos que se reúnen contigo, algunos jóvenes, en el pasado parecían paralíticos, no andan en los caminos de Dios, no cooperan con la iglesia, pero de repente el Señor los cura. Y puede ser que haya en su iglesia algunos que son como ciegos de nacimiento. La palabra llega a ellos, ellos tienen ojos, pero no consiguen ver. Pero un día el Señor pasó por ellos y les mandó. La palabra profética llegó a ellos y ellos fueron al estanque de Siloé, fueron al enviado y se lavaron y pasaron a ver. Y puede ser que en su iglesia haya aquellos que estaban muertos, que ya no servían para la obra, ni para el Señor, ni para la iglesia. Muerto, no surte efecto ninguno estando en la iglesia. Por el contrario, huele mal. Pero de repente un día, la palabra llegó a ellos. Y llegó a ellos y les dice:
Sal afuera. Ven fuera. Fuera de la tumba. Él salió, fue resucitado. En esta hora, ahí viene el papel de los hermanos líderes. Ustedes no pueden más, habitualmente creyendo que era esa misma persona que era paralítica o ciega, o esa misma persona que es como si estuviera muerto, que ya no hacen diferencia ninguna para la iglesia, pero el Señor hizo una obra en ellos. Y es hora de que usted tenga la sensibilidad de desatar las ataduras de Él. Si tú no desatas las ataduras de Él, Él va a continuar inmovilizado en la iglesia. No sé si ustedes me están entendiendo. Vamos a sacar las ataduras. Si el Espíritu trabajó, vamos a cooperar. ¿O ellos son acaso aquellos eternamente, esos jóvenes inservibles, eternamente esos jóvenes ciegos, eternamente esos jóvenes que están muertos, que no hacen nada en las reuniones de la iglesia? No, el Señor trabajó en ellos. Es el momento de sacar las ataduras y introducir, envolverlos en la edificación de la iglesia. Por eso es que estoy animando a muchos de ellos a ir a África, a ser útiles en las manos del Señor. Pero temo que algunos hermanos líderes sean un poco lentos, que vayan despacio. Mire alrededor de su iglesia, mire a los hermanos que sirven. El Señor trabajó en ellos. Si el Señor trabajó en ellos, es el momento que usted saque las ataduras de ellos. Cuando saque las ataduras de esos hermanos, ellos van a volverse personas útiles. Ellos van a ser aquellas personas que estaban en la muerte, pero Jesús en la cruz murió, descendió a las regiones inferiores de la tierra, Efesios capítulo 4, llevó cautiva la cautividad. Cuando subió a las alturas, Él liberó a esos cautivos y concedió dones a los hombres. Él mandó a esas personas que Jesús curó, esas personas que Jesús resucitó. Él quiere mandarlos de vuelta a la iglesia como los hombres hábiles. De Efesios capítulo 2:10. El poema, la hechura de Él. No sé si están entendiendo. Efesios 2:10. Pues, porque somos hechura suya. Él trabajó en nosotros. Él lo sacó de la parálisis, lo sacó de la ceguera, lo sacó de la muerte. Él lo sacó del cautiverio. Él trabajó en ti. ¿Qué quiere de ti? Quiere que seas útil en la edificación de la iglesia. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué son las buenas obras aquí? Aquí no son formados en la universidad, sino creados en Cristo. Creados en Cristo Jesús. Es Cristo Jesús quien creó. ¿Para qué? Para buenas obras. Esas buenas obras, yo ya dije, no son ayudar a una viejita a cruzar la calle, dar limosna a los pobres. Esas obras son para la edificación del tabernáculo. Dios necesitó en el Antiguo Testamento de hombres hábiles, hombres que sabían trabajar en madera, que saben trabajar en tejidos, saben trabajar en piedras, saben trabajar en metales, que sean artífices, que tengan habilidad en las manos, personas talentosas. El Señor necesita de estos hombres. Por eso es que el Señor curó de la parálisis. El Señor los curó de la ceguera y el Señor los resucitó. ¿Para qué? Para que esas personas sean enviadas como dones para perfeccionar a los santos,
para la obra del ministerio, y estoy hablando de 4 Efesios, del capítulo 4 de Efesios, versículo 11 diz assim: 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Son esas personas que Dios preparó a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra de nuestro ministerio? ¿Cuál es su ministerio? ¿Y cuál es la obra de su ministerio? Es la edificación del cuerpo de Cristo. Usted y yo estamos aquí para hacer una obra del ministerio que es edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, Dios envió hombres talentosos para perfeccionarnos, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Correcto? Entonces, esos son los que Dios envió, pero también necesitamos de santos, de materiales de construcción. Volviendo a Juan 11. Juan 11, 44. Jesús mandó desatar. Desatar significa Dios puede ahora enviar a la iglesia esos hombres dones para perfeccionar la iglesia, para ser esos hombres hábiles para la edificación de la iglesia. Y el versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Este versículo se refiere, hermanos, al material de construcción, a los santos. El versículo anterior son hombres dones que Dios concedió a la iglesia para perfeccionar a los santos. Pero el versículo 45, muchos que creyeron en él son los santos, el material para la construcción. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. El 46 ya muestra, cuando Jesús llega, acá quiere Jesús hacer la separación entre aquellos que creyeron y aquellos que iban a denunciar a los fariseos. ¿Entendieron los hermanos? Gracias a Dios. ¿Usted de qué lado está? Usted está del lado del Señor. Usted hace parte de aquellos que aman al Señor. Por eso, hermanos, vamos a proseguir. Versículo 47. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Perciben que ¿por qué los líderes judíos hacían oposición a Jesús? Porque los cuidaban más de sus propios intereses que los intereses de Dios. Si ellos realmente se preocupasen con el interés de Dios cuando Jesús, haciendo estas señales, ellos deberían buscar saber si realmente este Jesús, que dice que era el enviado de Dios, él era de hecho el Mesías, de hecho Cristo. Porque si fuese de hecho Cristo, Cristo iría a salvar toda la nación. ¿Ustedes creen en eso? Si ellos hubiesen aceptado, él quería salvar a la nación. Pero no, ellos estaban preocupados con su posición política. Estaban preocupados en no perder su lugar de liderazgo, su lugar de privilegio, su poder. ¿Por qué? Porque estaban debajo del Imperio Romano y el Imperio Romano permitió que esos líderes de los judíos gobernasen sobre los judíos mientras fuese beneficioso para los romanos. Mientras consigan mantener el orden entre los judíos, los vamos a mantener gobernando sobre los judíos.
pero en el momento que no consigan gobernar sobre los judíos, los vamos a sacar y vamos a gobernar nosotros. Entonces, esa era la preocupación de los principales sacerdotes y fariseos. Lamentablemente, durante toda la iglesia, la historia de la iglesia, también existen aquellos que buscan más sus propios intereses, mantener su privilegio, mantener su estructura de poder. Eso puede ser en el gobierno de Judea, así como en el gobierno sobre el pueblo de Dios en la iglesia. Se acostumbraron a tener una estructura de poder. La iglesia lo oye. Él tiene un lugar de honra respetado por todos. Ese lugar esos acaban trabajando por su propio interés, no por el interés del Señor. Por eso necesitamos saber y necesitamos tener un corazón muy limpio, muy puro. Estamos aquí no para buscar nuestro propio privilegio. No estamos buscando nuestra propia gloria, la gloria de los hombres. No estamos buscando fama, popularidad o nuestra estructura de poder. Que el Señor pueda gobernar sobre su iglesia, que el Señor haga su voluntad sobre su iglesia. Eso es lo que queremos, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Entonces ellos convocaron al concilio. Ustedes saben que el concilio es convocado por el liderazgo de los sacerdotes y también por el liderazgo de los fariseos. Ellos convocaron el concilio y el concilio fue convocado ¿para qué? Para discutir qué hacer con Jesús. Ya no sabían qué hacer con Jesús porque todo el pueblo estaba creyendo en él y ellos estaban con miedo de perder el poder y porque Jesús estaba haciendo muchas señales y esa última señal de resucitar a Lázaro fue demasiado. ¿Quién consigue resucitar a alguien con 4 días sepultado? Si continuara así, todos van a creer en él y ellos estaban preocupados con que ellos van a perder y que los romanos vendrían a tomar el gobierno de ellos y tomarían la nación. Entonces quedó evidente la preocupación política de ellos con miedo de perder el poder. No había ni una preocupación en evaluar si ese Jesús que estaba operando muchas señales era de hecho el Mesías, el enviado de Dios. Eso es la cosa más importante para la nación judía. Eso no es. Ellos aguardaban al Mesías, sino que el Mesías vino y lo rechazaron. ¿Y qué vino? Vino Caifás, versículo 49. Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Él no dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Hermanos, qué maravilla. Dios realmente es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Él consigue hacer las cosas. Este sumo sacerdote, aún que no sabía por qué profetizó eso, pero esa profecía viene de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús necesitaba morir por el pueblo para redimir al pueblo. Y en resurrección, Él pudo entrar en los discípulos como el Espíritu. Así está en Juan capítulo 14, versículo 17. 16 dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Y quién es ese otro consolador? El Espíritu de verdad,
al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Y él le dice a sus discípulos, pero vosotros le conocéis. ¿Cómo el discípulo conoce el otro consolador? El Espíritu de verdad. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Quién habitaba con los discípulos? Jesús. ¿Y quién iría a entrar en los discípulos después de su muerte y resurrección? Él mismo, solo que en forma del Espíritu, como el Espíritu de verdad. Hermanos, y también en Juan 20:22, después que Jesús resucitó, él fue a visitar a los discípulos. Donde estaban los discípulos, estaban en un recinto con todas las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y Jesús entró en medio de ellos. No necesitó atravesar la puerta ni atravesar paredes. Él simplemente estaba con cuerpo de resurrección, no era materia, apareció en medio de ellos. Y dicho esto, entonces le dijo, paz con vosotros. Con el cuerpo de resurrección es misterioso también. De un lado no es materia, pero por otro lado lo puede tocar. Miren mis manos y mi lado. Entonces se alegraron los discípulos en el versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Él se tornó el propio Espíritu de la verdad, que es el Espíritu Santo. Fue soplado para dentro de los discípulos. Por eso es que conviene que Él muera, para que pudiese en la resurrección de tornar el Espíritu capaz de entrar en nosotros. Hoy Cristo está en nosotros. Cristo está en nosotros o no está en nosotros. Quien no cree, le voy a mostrar Romanos 8 a ustedes. ¿Cristo está en usted o no? ¿Sabe por qué? Muchos años atrás, yo le pregunté a un maestro de la Biblia, muy famoso aquí en Brasil, y él creía que Cristo hoy está en el cielo con el Padre, y quien está aquí es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entró en nosotros. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Para él, el representante de Dios que está en nosotros. Y le hice una pregunta sencilla a él. ¿Usted cree que Cristo está en usted? No el representante. Ella lo habló. No. Cristo está en mí, pero en verdad el Espíritu Santo, como representante de Dios, está en mí. Yo le mostré este versículo. Versículo 9, Romanos 8:9, Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Quién habita en ustedes? El Espíritu de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, tú tienes el Espíritu de Dios, pero también tienes el Espíritu de Cristo. ¿Me explicas? Explícame. ¿Tienes el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo? ¿Quién me sabe decir? Tú tienes el Dios triuno en ti. Tú tienes que creer de la manera que está escrito aquí. ¿El Espíritu de Dios habita en ti o no? ¿El Espíritu de Cristo está en ti o no? Es solo creer. ¿No es así? Y versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, ¿quién está en ustedes? Cristo.
¿Cristo está o no está en ti? Não é somente representante No de es Deus, solamente el representante o próprio de Dios que Cristo está en usted. você. El propio Cristo está en Tá? O vosotros, corpo, na en verdade, usted. está morto por causa El do cuerpo pecado. en verdad está muerto a causa del Por causa pecado, mas el da espíritu justiça. vive a Se causa de la habita em justicia. vós o espírito daquele que Y si ressuscitou el a espíritu Jesus de aquel que Cristo, levantó de los esse muertos a mesmo Jesús mora en que vosotros, ressuscitou el a que Cristo levantó de los Jesus muertos a Cristo, Cristo Jesús ele vivificará vossos también corpos vuestros cuerpos mortais por mortales meio do por seu su espírito que em espíritu vós que mora habita. en vosotros, que mora en vosotros. O mesmo espírito que El exerceu mismo espíritu a sua que suprema ejerció grandeza do seu poder, su suprema ressuscitando grandeza de su Jesus dentre os poder, mortos, esse resucitando a Jesús espírito de entre habita em los você. muertos, ese espíritu habita en usted. Não falta poder em você, No falta poder en é só usted, acioná-lo. es solo Como você vai accionarlo. acioná-lo? ¿Cómo lo acciona? Só que para acioná-lo, você Solo precisa que para falar. accionarlo necesitas de la palabra Jesus precisa profética. falar. Jesús Se Jesus necesita não hablar. fala, Lázaro vem para fora, Si não acontece Jesús nada. no habla, Lázaro, ven afuera, Todos, no irmãos, pasa Jesus tem nada. falado Pero conosco. gracias a Dios, todos E a estos palavra años Jesús profética ha hablado vem con nosotros. Y la palabra como profética iniciação viene. no poder da palavra. ¿Cómo accionas el poder de la palabra? Crendo. Creyendo, Acionando o espírito que está dentro de você. accionando el espíritu que está dentro de ti, Esse creyendo en la espírito que palabra. ressuscitou Ese dentre os espíritu mortos que vai Jesús operar resucitó a Jesús dentro de los muertos em você. va a operar con gran poder en ti. Crê ou não crê? ¿Crees o no crees? Por isso, irmãos, Por eso, no hermanos, dia de Pentecostes, el día de lá em Pentecostés, Atos capítulo 2, versículo en 1 ao 4. Hechos Vamos 2, lá ver rapidamente. del 1 al 4, Hechos 2, del 1 al 4, Atos 2. Hechos 2, Cumprir-se o dia de Pentecostes, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes de repente juntos. veio do céu som como de Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esas otras lenguas, hermanos, son las lenguas de las naciones, de donde los judíos que estaban en otras naciones vinieron para la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Y ellos, esos 120 que estaban en ese recinto, fueron bautizados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa ese bautismo? Que el Espíritu Santo los bautizó para ser miembros del cuerpo de Cristo. Por eso es que este versículo habla para reunir todos en un solo cuerpo. Eso dice en la versión en portugués. Ahí surgió la iglesia en el día de Pentecostés para que los miembros hoy sean perfeccionados para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, versículos 11 y 12. Por eso la resurrección de los que Jesús operó tiene un propósito. No es solamente para exhibición, sino es para producir materiales para la edificación y producir edificadores. Usted que experimentó la resurrección, tú fuiste llamado por Dios para ser uno de los edificadores y también uno para los que van a la calle a buscar material de edificación, para que los que crean en Jesús sean traídos a la iglesia. Entonces vamos a continuar. Juan, capítulo 11, versículo 54. Versículo 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, el concilio tomó la decisión de matar a Jesús, de suerte que, por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí
con sus discípulos. El Señor Jesús se retiró a Judea y fue a un lugar en el desierto una ciudad llamada Efraín. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Antes de la Pascua, los judíos se acostumbraban llegar antes para hacer primero la ceremonia, los ritos de purificación de sus cuerpos. Entonces, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiesen, para que le prendiesen. Miren, el concilio tomó esa decisión. Si él aparece, ellos irían a prenderlo y matarlo. Señor Jesús, ustedes sabían que esta Pascua era la última Pascua de Jesús. Usted sabía que esa Pascua, en verdad, el verdadero Cordero que sería muerto en esta Pascua era Jesús. Él sería el Cordero Pascual ofrecido para ser sacrificado a Dios. Vamos a capítulo 12, versículo 1. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Jesús esperó un poco allí, en Efraín, y cuando 6 días antes, él subió hasta Betania. Betania, yo ya les dije, era una aldea en el lado del Monte de los Olivos, a 3 kilómetros de Jerusalén. Y ahí estaba, y ahí fue donde Jesús resucitó a Lázaro. Ahí había una familia, una casa que ama a Jesús. ¿Y 6 días significan qué? Significan que Jesús solamente tendría 6 días de vida. 6 días era el tiempo que le restaba a Jesús hasta su muerte. De un lado, toda hostilidad por parte de quien debería recibir a Jesús, los líderes judíos, los líderes del pueblo, y por otro lado, Jesús ahora encontró en Betania un ambiente, un lugar donde había un ambiente extremadamente receptivo, que es una muestra de la vida de la iglesia. Hermanos, nosotros estamos en este ambiente extremadamente receptivo a Jesús. Por eso, hermanos, todos nosotros sentimos la presencia de Jesús aquí. ¿Tú no sientes eso? Nuestra alabanza, cuando cantamos, cuando saltamos, cuando festejamos, no es nada artificial, no es nada fabricado. Es una alegría que viene del interior. Sentimos la presencia del Señor aquí, porque el Señor está alegre. El Señor se está sintiendo muy bien aquí, porque está en su casa. Aquí están los que lo reciben, los que lo aman, porque Él nos salvó, nos curó, nos perdonó los pecados, y nosotros estamos aquí, hermanos. Esa casa, versículo 2, y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. En esta casa, alguien dio un banquete para Jesús. ¿Quién dio ese banquete para Jesús? Eso lo conseguimos ver, lo conseguimos en Marcos
Marcos 14, versículo 3. 3. Estando ele em Betânia, Pero reclinado à estando él mesa, en Betania, en casa de Simão, Simón o leproso. el leproso. Irmão, não tem coisa boa como Hermanos, integrante no hay cosa buena Como como eu disse integrante hoje de la pela manhã, iglesia. Como yo dije toda hoy por la caverna mañana, de Adulão, son todos la caverna de, de Abulán. chama os paralíticos, El Deus Señor chama llama a los os cegos, paralíticos, a los chama os ciegos, coxos, né? a los O Senhor chama os cojos, que não são, a chama los os que no pobres, son, chama llama a os los pobres, miseráveis. llama a los Ó, Senhor miserables. Jesus. E Señor agora, Jesús. o Senhor Y chamou ahora o quê? el Señor O llamó leproso. ¿a quién? A un Ó, leproso. Senhor Jesus. Señor São Jesús. esses os integrantes da Son igreja. esos los integrantes de la Na casa de iglesia. Simão leproso veio uma En mulher la casa de trazendo Simón el vaso de leproso alabastro com vino una preciosíssimo mujer perfume de nardo puro y quebrando el alabastro, derramó trayendo un vaso de sobre la alabastro cabeza de Jesus. perfume de nardo puro de mucho precio y quebrando el vaso É a lo mesma- derramó sobre a su mesma cabeza. ceia, o mesmo banquete. Es la misma cena, el mismo banquete. Capítulo 12, En Juan, tá? capítulo Aí, 12, versículo 3. versículo Então, 3. Maria, Entonces María tomando uma libra tomó una de libra de nardo perfume puro, de nardo muito puro precioso, de mucho ungiu precio os pés de Jesus, y ungió los e pies os de enxugou Jesús com y los seus enjugó cabelos. con sus E cabellos. encheu-se Y la toda a casa casa se do llenó perfume do del olor del perfume. perfume. Irmãos, Jesus Hermanos, estava no banquete Jesús da estaba casa en el de banquete de la Simão, o casa de leproso. Simón el E leproso. estava ali Lázaro, Y que estaba ahí estava morto, Lázaro, e Jesus que, que estaba estava muerto ali y Jesús lo Marta, que resucitó. o servia, Estaba Marta, e também que lo estava servía, ali a y también Maria. estaba María. Que trouxe María, o quê? que Trouxe trajo qué? uma libra de Trajo bálsamo una de nardo libra de muito perfume precioso, de nardo puro ungiu de os mucho pés de precio. Jesus e os Ungió enxugou los com pies de seus Jesús cabelos. y los enjugó con Então, sus irmãos, cabellos. uma libra Hermanos, equivale una a libra cerca aquí de 340 equivale aquí gramas. a cerca de 340 gramos. Custo era no Y su versículo costo, 5, porque el não se versículo vendeu esse 5, perfume por porque no se 300 fue denários, vendido e não se deu este aos perfume por pobres. 300 denarios y dado a los Esse pobres. perfume Ese perfume vale 300 300 denarios. Já havia dito Yo ya les denário había era dicho uma a ustedes que moeda el denario romana, era una uma moneda de prata, romana, né? una moneda de plata, Pagamento considerado que era el bom pago para o considerado trabalho bueno de dia. para el trabajo Então, de un irmãos, día. vocês Entonces, podem ver hermanos, ustedes no pueden caso dos ver trabalhadores da vinha, el caso onde de los Deus trabajadores de la chamou os viña, trabalhadores da última hora, donde Dios Mateus finalmente 20, llamó versículo 2, a los lembra? trabajadores Mateus de la 20, última hora, Mateo 20, E você foi assalariado com esse preço. y tú fuiste asalariado con este precio como trabajador de la última hora. 20, 20, diz assim, porque o reino dos 21 céus dice, é semelhante porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana para contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los trabajadores en un denario al día, los envió para su viña. Entonces, un buen salario es un denario por día. Un denario por día. Y aprovechando, hermanos, después de llamar en 3 horas a los trabajadores convencionales, a la última hora el Señor vio que aún había mucho trabajo que hacer. El dueño de la casa no había sido terminado el trabajo. Él llamó a los trabajadores de la última hora. Él también trató con nosotros en un denario y lo llamó a usted para trabajar en esta última hora. Hermanos, en esta última hora tenemos que hacer todo lo que falta hacer. Vamos a trabajar. Vamos a traer al Señor de vuelta. Solamente falta 1 hora. Yo creo que falta menos de 1 hora. Ya pasó un tiempo. Vamos a hacer la voluntad
a edificação da casa hacer de que Deus la aconteça voluntad de nos Dios nossos acontezca en dias, nuestros e o reino días de y el Deus reino de Dios sea traído a la tierra. eu Ese es é a responsabilidade la dos trabalhadores da responsabilidad de última los hora, que somos trabajadores de nós. la última hora, que Quem somos aqui se nosotros. considera esses ¿Quién trabalhadores aquí se considera contratados pelo esos Senhor? trabajadores contratados por el Señor? Eu quero fazer parte disso. Yo quiero hacer parte de ellos. Então, irmãos, 300 denários 300 denarios equivalen al salario de 300 días de trabajo. Se você, Si tú né, você somar os finais de sumas semana, los feriado, finales de Natal, semanas, 300 feriados, dias, 300 equivale días praticamente equivalen ao prácticamente salário de um ano. al salario de un año. De un año. Calcule quanto você ganha. Calcula cuánto ganas. Vezes 12. Ahora Se multiplícalo quiser, por pode colocar o 12. 13º também. Si quieres, también puedes colocar el decimotercero, que es el de vacaciones. ¿Cuánto da ese salario? Ese es el valor del perfume. Imaginou esse preço? ¿Ya te imaginaste ese precio? Es muy alto el Irmão, Jesus precio. vale ou não vale? ¿Jesús lo vale o no lo vale? ¿Vale ese precio o no lo vale? Ela ungiu, Ella ungió los pies de Jesús, enxugou com lo seus enjugó con sus cabellos, quebrou vaso que ela quebró guardava para um momento un especial. vaso que ella lo quebró, eso que guardaba para un momento especial, Aos pés do Senhor. quebró el salario de un año y lo derramó a los pies del Señor Jesús para ungir sus pies. En la época Era costume, era né? costumbre, Se um anfitrião si el anfitrión convidaba, lo convidaba a un banquete, a un banquete de cierta nobleza, de cierto prestigio, el dueño de la casa debía haber preparado agua para cada uno lavar los pies, porque en aquel tiempo se andaba de sandalias. No había ese zapato bonito que ustedes tienen. Y cuando vas a una fiesta, vas con zapato bonito, lustradito, pulido. Antiguamente ibas a las fiestas de sandalias. Imagínense, en aquel tiempo no había caminos pavimentados, tantas calzadas pavimentadas y mucho polvo, mucha tierra, mucho barra. Hasta llegar a la casa del banquete, sus pies, las sandalias ya estaban llenas de polvo y quizá llenos de barro. Y para comer así con los pies sucios, no es agradable. Entonces, antes del banquete, se preparaba agua y alguien lavaba los pies. Y Jesús entró a la casa de Simón. No le dieron agua para que se lavase los pies. Y esa mujer, María, quebró un frasco que valía 300 denarios y lavó los pies del Señor y ungió los pies del Señor. Y no lo enjugó con una toalla, lo enjugó con sus propios cabellos. Señor Jesús, Vale tudo isso? ¿vale todo eso? Eu falei já, Yo ya les dije os cabelos para uma mulher que los cabellos para una mujer são a glória dela. son su gloria. As mulheres prezam cabelo. Las mujeres aprecian su cabello. Os cabelos Es por eso que yo les não são digo glória pro homem, né? que los cabellos no son gloria para el hombre. Muita gente aqui, né? Pouca. El Señor le dio poco cabello a muchos aquí, ¿no? Mas para a Poco mulher, cabello. pra Pero mulher, para é la glória. mujer no. Para la mujer es gloria. E essa mulher Y esa mujer usou glória. O que é usó su gloria. glória? ¿Qué es la gloria? O seu orgulho, não é? Es su O seu orgullo. ponto máximo de Es su si. punto E máximo ele de sí. rebaixou- ela rebaixou, Y ella se humilhou rebajó, e se humilló colocou a parte y mais colocó la gloriosa parte do seu más ser, gloriosa de su ser, do seu la ser, más alta de su rebaixar-se à ser, parte mais baixa para de rebajarse a la uma parte pessoa. más Jesus. baja de una persona, Os Jesús. pés é um lugar Y los sujeito pies à es un sujeira. lugar sujeto a la Ela deu suciedad. o melhor de si.
ella dio lo mejor de sí, que era la a glória parte dela, o que era su próprio orgulho gloria, dela. Então, su propio ela foi lá e orgullo, enxugou y ella com fue seus ahí y cabelos enjugó os con sus pés de cabellos Jesus. los pies de Então, irmãos, Jesús. é uma Entonces, demonstração hermanos, es una demostración do seu máxima amor para de su com amor Jesus. para con Por isso, Jesús. irmãos, Por eso, hermanos, que o Senhor chama para a vida da igreja, que el Señor llama a la nós vida de la podemos ter iglesia. tido passado bom. No podemos no haber tenido un buen pasado. Podemos haber sido pecadores. Podemos haber sido un leproso. Podemos poder haber sido un paralítico, ciego o un muerto. Pero después de que el Señor nos salvó y nos colocó en la vida de la iglesia, hay una cosa que el Señor quiere de nosotros, que es amarlo. Vamos a amarlo por encima de todo. Por eso que Deuteronomio 6, el Señor habló eso, ¿no fue? Deuteronomio 6. Versículo 3. E atenta em os cumprires, para que bem te suceda y mucho te multiplique. Oye, oh Israel, y cuida para ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fue ya leche, miel, y os multipliquéis. Oye, pues, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es el único Señor que tú tienes. Tú puedes en esta vida tener muchos otros señores, tu patrón, tu jefe, varios superiores, pero el Señor solamente tienes uno, solo tienes un Señor. Ama a ese Señor, da lo mejor a Él. El Señor es el único. Versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hermanos, eso es lo que el Señor quiere de nosotros. En la iglesia tiene que haber ese ambiente de amor. Tú amas al Señor, pero lo amas a esa intensidad, a ese nivel. Vamos a amar al Señor de todo corazón, de toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Pero puedes decir, Señor, no tengo esa capacidad, no tengo capacidad de amarte. No hay problema. Versículos 6 y 7 nos dan el secreto de que eso se vuelva nuestra realidad. ¿Cómo? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Si tú permites que la palabra de Cristo esté inculcada en tu corazón, el amor de Dios será grabado en tu corazón, será tu realidad. Y ahí sí amarás al Señor de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 7. Y la repetirás a tus hijos, esa palabra, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Es decir, lleva ese papel de la inmersión a todo lugar y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, es así que vamos a tener la realidad de amar al Señor, haciendo la inmersión en la palabra, inculcando la palabra, hablando entre nosotros, hermanos, la palabra profética. Hermanos, esto está maravilloso. En la sala de cooperadores, nosotros de mañana, en la tarde, estamos ahí haciendo inmersión, inculcando la palabra en el corazón. Está muy, muy, muy lindo. Está infundiendo la realidad de la palabra en nosotros. No tenemos capacidad ni de amar al Señor, pero la palabra nos da esa realidad. Señor Jesús. Por eso, hermanos, en Marcos 14:9, ya hablé en la mañana, pero vale la pena. 14:9. 8 dice,
Esto ha hecho, María, esto ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Jesús mandó que contásemos que cuando predicásemos el evangelio, pero no contamos esta historia cuando predicamos el evangelio. ¿Qué quiere decir esto aquí? Quiere decir que si nosotros estamos llenos de amor por el Señor, si nosotros estamos inculcando la palabra del Señor en nosotros, vamos a tener esa realidad de amar al Señor de todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y las personas que reciben nuestra oración, nuestra predicación del Evangelio, esas personas perciben la intensidad con la que usted ama al Señor. Usted hace simplemente por hacerlo. Pero si tú estás loco por el Señor, la persona lo percibe. Y la persona que recibe el evangelio de uno que está loco por el Señor, vas a engendrar otro que está loco por el Señor. Si tú eres indiferente, lo haces solo por obligación la predicación del evangelio, vas a generar indiferentes. Pero si tú eres uno como María, que amas al Señor al extremo y darías todo para el Señor y sales a las calles, haces por problemas, intemperies, dificultades, pero pagas el precio porque amas al Señor. La persona en la calle percibe eso y tú vas a generar otro que es loco por el Señor. Vamos a engendrar muchos que aman al Señor. Señor Jesús. Volvamos ahora a Juan. Esta vida de la iglesia en Betania era maravillosa, pero había una mosca en la sopa. Capítulo 12 de Juan, versículo 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Allí viene el hombre, siendo un hombre espiritual, moralista. ¿Para qué gastar ese dinero? Vamos a venderlo y darlo a los pobres. Él está preocupado con los pobres. Versículo 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Uno de los 12 discípulos de Jesús era ladrón. ¿Cómo se puede, hermano? ¿Cómo puede ocurrir un asunto de este? Y al ladrón se le dio cuidar la bolsa, entregar a Herodes el cuidado de los bebés. No sé si ustedes sabían de esa historia. Él mandó matar a los bebés. Entregar al ladrón cuidar la tesorería, de director financiero, el ladrón. Él no estaba preocupado con los pobres. ¿Por qué? Porque él no tenía esa consideración para con Jesús. Él creía que eso era un desperdicio, era exagerado. Muchos, Señor Jesús. Hermanos, nosotros estamos presenciando el testimonio de los adolescentes y jóvenes y varios otros hermanos Irmãos, eu vejo os meus netos, os dois que amaram a casa de adolescentes, e todo final de semana quer estar com os adolescentes.
Los adolescentes a veces queremos hacer cosas en familia. Queremos ir a casa de adolescentes. A veces, ustedes creen que eso es exagerado, es mucho. Quien no tiene esa consideración por Jesús cree que es de más. Toda esta locura, toda esta exageración. Los adolescentes ahora solo piensan en casa de adolescentes, solo piensan en ir a la calle a predicación del evangelio, solo piensan en hacer inmersión, transcripción. Ellos van bien en la escuela, gracias a Dios, pero todo el tiempo ellos aman la palabra de Dios. Ellos quieren anotar, quieren oír mensajes. Y en el pasado los colocábamos en otro lugar para distraerlos, para que no entorpecieran la reunión, pero ahora prestan más atención que los adultos. Ellos toman cada uno su cuaderno y comienzan a anotar, aunque ellos tienen ese zafarrancho, escriben mal, pero su corazón, el Señor lo ama. ¿Es un desperdicio o no es? Cuando los otros comentan qué desperdicio, es porque estamos yéndonos más a Judas Iscariote que a María. Y Judas Iscariotes es aquel que estaba para traicionarlo. Hermano, no sea un traidor. Sea uno que ama al Señor. Su preocupación, la preocupación de Judas por los pobres, era mera fachada de espiritualidad. Muchos hablan con usted como hombres de Dios. Hermano, yo estoy preocupado contigo. Te hablo de parte de Dios. Quiero orar contigo. Yo quiero saber cómo estás. ¿Tienes problemas con la inmersión? No hay problema. También a otros no les gustan. Yo te quiero cuidar. Lleno de una fachada de espiritualidad, pero listo para darte una puñalada por la espalda. Hermanos, ¿por qué Judas? Judas era uno de los 12 discípulos de Jesús. ¿Cómo se volvió conocido? Les pregunto a ustedes. Judas era Juan Ninguno. ¿Quién lo conocía? Ahora todo el mundo lo conoce. ¿Por qué se volvió tan conocido? ¿Por qué los líderes judíos? ¿Por qué fue buscar a los líderes judíos y combinaron en 30 monedas de plata para traicionar a Jesús? Nadie daría un centavo por Judas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Judas surfeaba en la ola de Jesús. Él aprovechó la fama de Jesús y se volvió famoso. Muchos hermanos se aprovechan de la iglesia, de la obra, del ministerio para hacerse conocidos. Y después hacen una obra de traición. Pero gracias a Dios, hermanos, el Señor tenía otros 11 discípulos. Y ustedes son esos 11 discípulos. La preocupación de Judas por los pobres era una mera fachada. Él quedó muy incómodo con el amor exagerado de María, así como algunos se incomodan con los hermanos jóvenes y adolescentes que sean exageradamente absolutos por el Señor. Hasta la alegría de ellos los incomoda. Yo supe de uno que le agredió a otro porque estaba saltando de tan alegre que estaba. Jesús, sin embargo, vamos a continuar. Versículo 7. Jesús
que ela guarde les dijo. isto para o dia Entonces da Jesús, minha déjala para el salário día da de mi minha. sepultura, ha guardado Ninguém se esto, lembrar de mim agora. porque a los Maria se lembrou. nadie se Já acordó de ungiu mí y para me María se embalsamar na acordó minha de morte. mí. Ya me ungió para Mas cuando me embalsamen en mi muerte. porque os Mas, pobres porque sempre a vos los terei pobres convosco, siempre los mas a tendréis mim con vosotros, pero a nem mí sempre me tendes. no siempre Por me isso, irmãos, tendréis. Por amar o eso, Senhor hermanos, tem que amar aproveitar a al Señor oportunidade. hay Se que você aprovechar cada perder a oportunidad. oportunidade, Si irmão, pierdes la já foi, oportunidad, já foi, hermanos, ya fue, né? Pode ser que ya tenha vindo pasó. outra oportunidade, Puede mas que essa venga otra oportunidade já oportunidad, pero passou. esta oportunidad Por ya isso, irmão, pasó. vamos aproveitar Por eso, hermanos, todas as vamos a oportunidades aprovechar para amar o todas las Senhor, oportunidades para para amar al demonstrar o nosso Señor, amor pelo para Senhor, demostrar quebrando nuestro o amor vaso por el de Señor, alabastro, para rompiendo embalsamar o nuestro Senhor, frasco para de ungir alabastro os para pés do Senhor. embalsamar al Señor, para ungir los pies del Ó Señor. Senhor Jesus. Señor Jesús. Desde o episódio de João 6, Desde el episodio de Juan o 6, autor do Evangelho de João já vinha Juan, alertando, né? Em João el autor 6, del Evangelio de Juan, ya venía alertando. que havia Juan um 6, que iria trair Jesus. que habría uno que Em traicionaría João al Señor 6, Jesús. En Juan versículos 6, 70 e 71, versículos replicou 70 y ele e falou 71, assim, no Jesús le versículo respondió, 64, contudo, en versículo há 64, descrentes pero hay entre algunos de vós, vosotros pois que no Jesus creen, sabia desde o porque Jesús princípio sabía desde el quais eram os principio que não criam quiénes e eran los quem que no o havia creían, de trair. Jesus sabia quién le disso. había de entregar. Versículo Él ya sabía 70 e de eso. 71. Replicou-lhe Versículos 70 y Jesus: 71. Não vos Jesús le escolhi eu respondió, em no número os de he vós, escogido yo contudo, a um de vosotros los vós é 12, y diabo. uno de Repita, vosotros um de es vós, diablo, um de vós é diabo. y Olha uno de que vosotros palavra es séria, diablo. né? Qué Falando palabra sobre seria. a Judas, filho de Hablaba de Simão Judas Iscariotes, Iscariote, hijo de que era quem Simón, estava para porque traí-lo. este era el que le iba a Versículo entregar 12. y era uno de Toda los traição 12. é coisa Hermanos, mais la terrível. traición Até mesmo es entre la os cosa seres más humanos. fea, É do aún diabo. entre los seres É humanos. do diabo. Es del O diabo tem que diablo. entrar no coração dele para El fazer essa diablo tiene traição. que entrar en el corazón de él para Ó hacer Senhor esa Jesus. traición. Señor Jesús. Vamos lá, vamos seguir. Vamos a seguir. Vamos a dejar esto. Porque usar os pobres ou a prática de boas ações como Porque pretexto usar a los para pobres inibir a o la manifestação de práctica amor de de buenas outros acciones é para porque inhibir ele la segue o manifestación de Senhor amor por a algum otros outro es porque interesse. sigue al Señor por algún otro Ele está interés. aqui na igreja, serve Él está aquí en la na igreja, iglesia, na verdade, por sirve en la algum interesse. iglesia, en verdad por algún Irmãos, interés. já passou por mim, né? Hermanos, ya Pessoas pasó que por mí, eu ajudei, ya pasaron por mí, aí de personas repente, a las que irmãos, eu dei ayudé espaço para y ele de na igreja. repente Ele passou les di a espacio en la falar iglesia. mensagens. Él comenzó a hablar Ele era um bom mensajes, mestre, passou a un falar buen mensagens. maestro, pasó Aí, a hablar no começo, ele mensajes. era todo tímido, ele falava assim, não, Él al incrível, inicio era muy eu fui tímido. mestre nas denominações, mas Increíble, yo fui cheguei aqui maestro en e las parece que Deus fechou denominaciones, assim a pero boca llegué a dele, la não conseguia falar iglesia nada. Eu fui y aperfeiçoando parece ele que el até que ele começou a Señor falar. cerró mi boca y Mas no ele consigo passou por hablar. mim, Yo começou a lo fui falar bem perfeccionándolos. e passou a ter orgulho Pero de cuando él si. comenzó Ele a pregava hablar y uma comenzó boa mensagem, ele a achava boa, pasarse de la uma medida, boa mensagem. él comenzó a Ele ia predicar se mensajes despedir que dos creía que irmãos, eran buenos. dizendo assim: Él você se gostou da minha despedía de los palavra? hermanos. ¿Gustó de mi palabra? Você gostou da minha ajuda? Recebeu ajuda do que eu falei? Quer Recibió dizer, ayuda de irmãos, lo que yo hablé, aí, irmão, hermanos. não deu outra. Não deu outra. Ya no dio Não otra. conseguiu permanecer na vida da No igreja. consiguió permanecer en la vida de la Irmãos, iglesia. a vida da Hermano, igreja prova as pessoas. la vida de la iglesia prueba a Se las você tem outro personas. interesse, Si tú tienes otro você tem interés, ambição, tienes você está ambición, procurando fama, estás está buscando procurando fama, popularidade, estás ou buscando até popularidad ganhos em dinheiro. o aún Irmãos, aqui não é lugar para isso. ganancia en dinero, hermanos, O Senhor prova este os no es el corações lugar aqui. para eso. El Señor prueba los corazones aquí. É ou não é? Porque só ¿Es permanece así o quem no? é puro de Porque coração. solamente permanece quien es Porque puro de tudo que se corazón. faz nas trevas, Porque um todo dia lo que será se exposto hace pela en luz. la oscuridad será expuesto por la luz. Essas pessoas geralmente se irritam Estas quando personas fazem as coisas generalmente certas. se irritan
con lo que generalmente E consideran exagero o né, desperdicio, em exageración o Mateus 26, desperdicio. versículo 8, Y en diz Mateo que 26, não só 8, Judas, mas que no outros solamente discípulos Judas, sino que foram otros discípulos influenciados fueron por Judas. Dizem que influidos como é por Judas. perigoso, né? Os maus Dijeron, miren cómo costumes es corrompem, peligroso. né? Las malas Se costumbres você for uma pessoa corrompen. negativa, você se torna negativo. Si Por isso, não quedas al lado de una caia persona nessa. negativa, te vuelves Se envolva negativo. com No pessoas caigas en eso. positivas. Se Envuélvase envolva con com personas pessoas positivas. saudáveis. Envuélvase con personas Aquelas que fazem saludables. imersão. Los que hacen Os que inmersión. inculcam a palavra. Los que Os que inculcan la quando abre palabra. a boca só tem Los palavras que cuando de abren la edificação. boca solamente Né? tienen palabras de edificación. Capítulo 28 de Mateus, versículo 8. Capítulo Vendo isto, 28 de Mateos, indignaram-se os versículo líderes e 8. disseram: para que esse desperdício? Então Judas acabou ¿Para qué ese influenciando outros desperdicio? discípulos. Entonces, Irmãos, Judas acabó que influyendo en otros desperdício. discípulos. ¿Qué desperdicio, hermano? Irmãos, se é desperdício, irmãos, eu Hermanos, desperdiçaria tudo. desperdiciar. Si yo quisiera desperdiciar algo, yo lo desperdiciaría todo para el Señor. El Señor lo merece. El Señor merece todo lo que tengo. Merece toda mi vida para el Señor. É ou não é? ¿Es o no es así? Ele vale todo o meu sacrifício. Él vale Até da todo minha mi própria sacrificio. Aún mi propia É ou não vida, é? Él la Ó merece. Senhor Jesus. Señor Dá o melhor pro Jesús, Senhor. vamos a dar lo Quanto mejor para el exagero, Señor. quebrar vaso, ¿Cuánto exagero? derramar o bálsamo ¿Cuánta de alto exageración? valor nos Quebrar pés de un Jesus frasco, e derramar un enxugar os bálsamo pés com os en los pies de cabelos. Que Jesús, desperdício! enjugar los Porém, eles pies não con los sabiam cabellos, que era a sua pero ellos no sabían que era su oportunidade oportunidad para o única sepultamento de para la Jesus, sepultura que de Jesús, ocorreria que poucos dias depois. ocurriría pocos días después. Quantas pessoas, irmãos, ¿Cuántas entregaram sua vida, personas o entregaron seu su futuro vida, para amar e su servir ao Senhor? futuro, Você deles? para amar y servir al Señor? Tú eres Quem uno está de ellos. disposto a se ¿Quién está desperdiciar para o Senhor? dispuesto a desperdiciarse para el Señor? E eu quero me desperdiciar Yo quiero o resto desperdiciarme da minha vida para o Senhor. el resto de mi vida para el Señor. É uma grande honra. Es poder una amar gran e dar nossa honra vida poder para o nosso amar amado y Senhor. dar É uma grande nuestra vida honra para nuestro amado Señor. e Es encher una a sua gran casa honra. com o perfume do bálsamo. Y se llenó Se aqui a vida da igreja, la casa nós con amamos el com perfume essa del bálsamo. intensidade. Irmão, Si nós todos entramos aquí aman al no Señor local con de esa reuniões, nós intensidad, entramos entramos en el local de irmãos, reuniones, nós entramos en las reuniones de la perfumado. iglesia, entramos a un lugar perfumado. Um perfume de amor, El perfume de um amor, perfume de un entrega, perfume de um entrega, perfume de un perfume consagração, de consagración, un perfume de desperdicio para nuestro Señor. Essa é a vida da Esa igreja. es la vida de la Ela é iglesia. feliz, Ella ela es feliz, es ela é alegre, perfumada. es E perfumada. aí disseram-me que Y todos, me dijeron, por serem alegres, são bonitos. por ser alegres son Todos bonitos. aqui. Todos son bonitos Porque aquí, todos estão alegres. porque todos están Todos alegres. aqui o ambiente está Y todos, perfumado. el ambiente aquí está Ó, perfumado. Senhor Jesus. Señor Um ambiente Jesús. que tem uma fragrância, a Es un dulce ambiente que tiene fragrância una do amor pelo Senhor. fragancia, la dulce Aí, fragancia irmãos, de vamos amor por el continuar, Señor. versículo 9. Soube Vamos a numerosa continuar multidão el dos judeus que versículo Jesus estava ali, e 9. lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Então não foram somente para No ver solamente Jesus, fueron foram para lá ver a ver Jesús, Lázaro, sino queriam también ver a com ver a seus Lázaro. olhos aquele Querían ver con estava sus ojos a aquel que 4 estaba, dias sepultado. que estuvo 4 días Mas os sepultado. principais sacerdotes Pero resolveram los matar principales também sacerdotes Lázaro. acordaron dar muerte también a Não Lázaro. só queriam matar Jesus, querem No matar Lázaro. solamente querían a Jesús, Porque sino también a muitos dos Lázaro. judeus, por causa Porque los dele, principales sacerdotes, porque a causa de él muchos de voltavam los judíos crendo em Jesus. se apartaban y creían en Jesús. Irmãos, quantas pessoas, Hermanos, por causa do ¿cuántas seu personas por causa de su testimonio creen en Jesús? por causa do que Por Deus causa fez na sua vida. de lo que Dios hizo en tu vida. Os adolescentes, Los adolescentes, con el cambio de vida, consiguieron traer mucha gente e passaram al a ven y crer em ve Jesus. y pasaron a creer en Jesús. Somos testigos vivos de que el Señor no resucitó de los muertos. Senhor Jesus.
Señor Jesús. A reunião da vida da igreja, La reunión de la vida de la iglesia, os que estiveram llenos de muertos, llenos de los que estuvieron muertos, vivos, pero estamos vivos, ressurretos. resurrectos. Quanta mudança de vida! ¡Cuánto cambio de vida! Você era imprestável para Deus. Tú no Mas agora servías você está a vivo Dios servindo a Deus. y ahora estás vivo sirviendo a Dios. Os nossos adolescentes que antes Nuestros eram adolescentes que antes eran tímidos, fechados em seu eran mundo, cerrados en su mundo, encerrados en su mundo. Se encerraban en su cuarto, con el celular, computadora. insociável. Mas, No irmãos, socializaban, o Senhor pero mudou a vida hermanos, deles. el Señor cambió su Eles vida. que estavam sem futuro, Ellos que estaban sin foram futuro ressuscitados fueron pelo resucitados Senhor, por el através da Señor a palavra. través de la palabra. Por isso eles amam o Senhor e amam a palavra. Por eso aman al Señor y aman la Hoje palabra. vivem uma vida de Y viven absoluto amor una pelo vida de Senhor. absoluto amor por el E Señor absoluto amor pela y palavra. absoluto amor por la Fazem palabra. imersão, Hacen inmersión, os seus transcripción, testemunhos de sus transformação testimonios e de ressurreição, transformación y de resurrección enche o ambiente llenan da el ambiente de la igreja. iglesia E são notórios y son todos notorios os a los que seus pais, los seus sirven, parentes, a as aquellos que pessoas, los seus cercan, colegas, amigos, irmãos, sus padres, sus parientes, sus compañeros. né, de uma forma Ellos notória. están viendo su cambio de una manera notoria. O diabo, ele El foi diablo homicida desde o princípio. Fue homicida desde el João principio. capítulo versículo 44, já lemos isso. Juan 8:44, ya leímos eso. Él estaba detrás de Caín cuando por envidia mató a su hermano Abel, pues Dios se agradó de Abel y no de él, y por odio lo mató. Hermanos, cuando el diablo entra en el corazón de alguien, así como el de Judas, así como el de los fariseos, así como de los principales sacerdotes, parece increíble. El otro día, un hermano era un hermano que convivía con usted y de repente el odio llena su corazón. Hay personas dispuestas que se vuelven agresivas, comienzan a agredir, no solamente verbalmente, es capaz de entrar en acciones de hecho, de ese tipo. ¿De dónde viene ese odio, hermanos? ¿De cómo se puede? ¿De dónde viene? Viene del diablo, que está detrás de todo eso. Por eso, hermanos, nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra principados y potestades de este mundo, los dominadores de este mundo tenebroso. Él está por detrás de todo ese trabajo, de los fariseos queriendo matar a Jesús y queriendo matar a Lázaro también. Señor Jesús. Y los líderes de los judíos, estimulados por el enemigo de Dios, buscan matar a Jesús y sino también a quien fue resucitado por él. Hemos testificado de eso. Tramas, maledicencias, agresiones y violencia, pero sabemos que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia edificada. Mateo 16:18. Por eso, hermanos, agenda positiva. Vamos a trabajar para la edificación de la casa de Dios y luchar por su reino. Vamos a continuar predicando el evangelio del reino. Jesús es el Señor.